Como vimos en videos anteriores, el narcotráfico a nivel mundial no nace en Latinoamérica, sino que tiene sus raíces con el Imperio Británico a finales de los años 1700 y contaría con la participación de otras potencias europeas e incluso la de los Estados Unidos en los años 1800. También vimos cómo el fuerte racismo y la religión protestante en los Estados Unidos empezaron a dar forma a los movimientos prohibicionistas en este país, que en poco más de un siglo había emergido como un nuevo poder en un mundo dominado por Europa. Sin embargo, en esta época no se veía la ola de corrupción, de crimen y violencia que se ve hoy en día en Latinoamérica, lo que nos obliga a preguntarnos el porqué de la diferencia. La respuesta es más bien sencilla. La perfecta legalidad del comercio de drogas anterior al siglo XX hacía que el dinero del narcotráfico entrara legalmente a la economía, por lo cual no alimentaba ninguna mafia o grupo ilegal como pasa hoy en día. Pero esto empezaría a cambiar con la primera restricción del comercio transnacional de drogas, de lo cual hablaremos en este video. Este capítulo se llama Las Convenciones de La Haya y Ginebra y la restricción al comercio mundial de drogas. Ya vimos cómo Gran Bretaña logra obligar a China en 1860 a legalizar el comercio de opio. A partir de este momento, el comercio internacional de opio y otras drogas se dan libremente por todo el mundo. Solo aplicarían restricciones locales en ciertos lugares del planeta. Sin embargo, esto causó el efecto contrario al esperado por Gran Bretaña, pues las ganancias del narcotráfico en Asia habían disminuido considerablemente para finales de los años 1800. Esto debido a que ahora el opio podía ser cultivado al interior de China al ser legal, y como consecuencia, los chinos empezaron a expandir su participación en el suministro de opio y a desplazar a Gran Bretaña y a Estados Unidos del mercado. Además, la sobreoferta lograría reducir bastante el precio de este producto. Esto causó el desencantamiento de los Estados Unidos con el opio, pues los americanos no tenían una fuerte industria farmacéutica como era el caso de Alemania u otros países europeos. Estados Unidos, por su parte, se había apoderado de las islas de las Filipinas en la guerra contra España en 1898, lo que fue visto por muchos como un acto de colonialismo. Y es que no estaban equivocados. Las islas Filipinas se encuentran muy lejos de Estados Unidos, pero están situadas en una estratégica zona, en el corazón del Pacífico Asiático. Dado que el comercio en Asia le había dado grandes rentas a Gran Bretaña durante el siglo pasado, los Estados Unidos habían estado persiguiendo un mayor comercio con China desde hacía tiempo. Y con las Filipinas ahora en su poder, los americanos estaban ansiosos por expandir su participación comercial en esta rentable región. El problema es que China acababa de perder una guerra contra Japón, lo que debilitaría a China interna e internacionalmente. Como consecuencia, las potencias europeas aprovecharon la fragilidad del gobierno central chino para negociar la concesión de algunas zonas del país como zonas exclusivas de influencia. En pocas palabras, se estaban repartiendo el territorio chino, creando sus propias colonias al interior de este país. Esto alarmó a los estadounidenses, quienes no habían podido tener parte del pastel debido a que estaban peleando la guerra contra España, y temían que las potencias europeas los excluyeran del comercio con China en el futuro. Las aspiraciones comerciales estadounidenses con China estaban entonces amenazadas de muerte. Esta preocupación quedó plasmada en las comunicaciones enviadas por los estadounidenses a todos los países con intereses en China entre 1899 y 1900, conocida como la política de puertas abiertas. Paradójicamente, Estados Unidos hablaba de puertas abiertas en China al mismo tiempo que el gigante americano le negaba la entrada a los inmigrantes chinos en su país. Pero la competencia entre países occidentales por el poder y el comercio en China siguió prácticamente igual. Los Estados Unidos tenían que hacer algo pronto si querían seguir teniendo parte del comercio con China. Recordemos que para entonces el ambiente político al interior de los Estados Unidos era de unos crecientes movimientos prohibicionistas legitimados en la moral protestante y el racismo. Así, la idea estadounidense fue la de usar el prohibicionismo como una herramienta política para hacerse amigo del gobierno chino, y así mantener a raya a las potencias europeas, pues ciertamente a China no le caería mal una mano amiga en este momento.
Así es que Estados Unidos inicia su esfuerzo por restringir el comercio de opio en la Comisión de Shanghái de 1909. Sin embargo, esta fue una noticia que no fue muy bien recibida, ya que era un tema con demasiadas implicaciones internacionales y en lo que los países europeos realmente no estaban interesados, pues muchos de ellos tenían buenos negocios en el mundo de los narcóticos. Esto llevó a que esta convención no tuviera grandes resultados pese al interés chino y estadounidense. Vale la pena mencionar que para el inicio de esta comisión en Shanghái no existía ninguna ley federal restrictiva con respecto a las drogas en Estados Unidos. Solo algunas restricciones locales al opio en la costa oeste existían, motivadas mayormente por el racismo hacia los chinos. También existía la ley de pureza de alimentos y drogas, la cual no era restrictiva en sí misma. Sería solo para después de la comisión que en este mismo año los Estados Unidos elaborarían la ley de exclusión del opio, lo que evidencia la dinámica de la prohibición de drogas en este país, la cual comienza más motivada por intereses geopolíticos que por intereses internos. Pero debido a la reluctancia de las potencias europeas a las propuestas diplomáticas de los americanos, Estados Unidos se vio obligado a hacer todo lo posible por ganar esta batalla. Estados Unidos sale a presionar públicamente a la comunidad internacional en cuanto al tema del opio y trabajaría insistentemente para convencer a estos países de reunirse nuevamente. Esto le tomaría a los Estados Unidos 3 años, pero finalmente se logró convocar otra convención en La Haya, donde participaría Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, China, Irán, Japón, Francia, Países Bajos, Rusia, Tailandia y Portugal. Este evento se conocería como la Convención Internacional del Opio de 1912 en La Haya. La tarea de los Estados Unidos era sencilla: lograr el apoyo de los países presentes en la convención para prohibir el comercio transnacional de opio, ya que así podría limitar la influencia británica y europea en Asia y asegurar su relación diplomática con China, lo cual traería grandes beneficios comerciales. La convención iniciaría con mucho escepticismo por parte de las potencias europeas coloniales, pero los americanos, por su parte, tratan de convencer a los países presentes alegando la inmoralidad del comercio de una sustancia adictiva como el opio y su principal derivado, la morfina, al mismo tiempo que hacían quedar mal a Gran Bretaña por lo hecho contra China. Gran Bretaña, mientras tanto, intentaría desviar la atención hacia las drogas manufacturadas como la heroína y la cocaína, tratando de lograr algo de apoyo por parte de Alemania, pues recordemos que Alemania había desarrollado estas drogas y tenían fuertes inversiones en este campo farmacéutico. La estrategia británica funcionaría y los alemanes tratarían de modificar el tratado para que sus términos fueran poco precisos, débiles y abiertos a interpretación. Finalmente los estadounidenses lograrían darle forma a un tratado que estaría lejos de ser perfecto, pero que tendría ciertas restricciones en el comercio transnacional y especialmente con China, lo cual era una victoria para sus intereses. Así, se logró restringir el comercio transnacional de drogas y limitar su uso solo a fines médicos y científicos, asegurando las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y China. Aunque las debilidades de este tratado eran evidentes, pues no se hablaba de la prohibición del cultivo o del consumo, ni siquiera se hablaba de una prohibición total de la exportación de estas sustancias. Sin embargo, este tratado sentó las bases para lo que sería la prohibición actual, la cual llegaría solo décadas más tarde. Este sería el primer órgano internacional en la historia para el control de drogas, el cual, dado el esfuerzo de Gran Bretaña de distraer la atención del opio hacia las drogas manufacturadas, terminaría regulando el comercio no solo del opio y la morfina, sino también de la cocaína y la heroína. Los Estados Unidos no se opusieron a estos dos últimos, pues recordemos que ellos creían que la cocaína le daba superpoderes a los afroamericanos. Vale la pena anotar que paralelo a esta convención, China atravesaba por un momento de gran incertidumbre política, ya que la emperatriz estaba abdicando al trono para dar paso a la República de China, la cual, en la práctica, no sería tan diferente a la China anterior ante los ojos de los extranjeros, o al menos por los siguientes 9 años. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, antes de que ese tratado se pudiera implementar en varios de los países, lo cual dilató su implementación por varios años. Los únicos países que alcanzaron a implementar este tratado en 1915
fueron Estados Unidos, China, Países Bajos, Honduras y Noruega. Por otra parte, el alcohol quedó por fuera de la conversación al tratarse de una droga tradicional europea, a diferencia del opio asiático y la exótica coca suramericana, lo cual, ante los ojos de los europeos, eran provenientes de culturas menos avanzadas. El tabaco, por su parte, quedaría por fuera de la convención por dos motivos. El primero es que en aquella época se desconocían sus efectos nocivos para la salud, y el segundo era que este era un producto comercializado fuertemente por los Estados Unidos, quienes lo habían producido desde sus mismos inicios, convirtiéndose en una parte importante de su economía y su cultura. De hecho, a pesar de que hoy sabemos que el tabaco es una de las drogas más dañinas para la salud humana, este ha sido legal durante la mayor parte de la historia, a diferencia de otras drogas con un grado menor de nocividad, como la marihuana. Esto demuestra que la prohibición nada ha tenido que ver con conocimientos científicos acerca de estas sustancias, sino que ha sido más bien un asunto de política, racismo y religión. Y hablando de todo esto, ¿dónde está la marihuana en este proceso? La marihuana o cannabis era usada ampliamente en Europa desde la Edad Media, pero su mayor uso no era el recreacional, ya que los puritanos habían diseminado el miedo con esta planta, alegando que la marihuana era lo que le permitía a los pueblos no cristianos hablar con el demonio. De este modo, el mayor uso del cannabis era el de crear fibra, con lo cual se producían telas, cuerdas, redes, etc. Estas plantas eran cultivadas extensamente para ayudar a la producción naval, y fue extendida por todo el mundo por los europeos. Su uso recreacional ya se sabía, sin embargo no era algo muy popular en muchas zonas del mundo. La zona con mayor consumo era la del Medio Oriente y sus alrededores, extendiéndose desde Egipto hasta la India. En la India, por ejemplo, se usaba ampliamente el cannabis en ritos religiosos, en la medicina, al igual que recreacionalmente. Por otro lado, en Egipto, se consumía bastante la marihuana en varias formas como alternativa al alcohol, ya que este último era prohibido en este país por ser un país islámico. De hecho, las tropas francesas de Napoleón fumaron marihuana en Egipto, lo cual encontraron como una buena experiencia. Sin embargo, el uso del cannabis era tan extenso en Egipto que ya habían aparecido esfuerzos intermitentes para su prohibición durante el gobierno mameluco. Pero con el caos político en Egipto posteriores a la corta ocupación de Napoleón, los mamelucos perderían el poder. Un nuevo gobierno local otomano tomaría las riendas del país en 1805, quienes inmediatamente se embarcaron en un esfuerzo por modernizar Egipto. Los otomanos veían así a la marihuana como una de esas costumbres que ataban al país al pasado, por lo cual emitirían una serie de leyes cada vez más estrictas, prohibiendo el uso, cultivo e importación de la marihuana. Así, el siguiente paso en la prohibición lo daría este país africano, quien para 1925 se encontraba bajo la ocupación del Imperio Británico desde 1882. Los egipcios, sin embargo, habían estado buscando la salida de los británicos desde el momento en el que ellos habían puesto su primer pie en el país, pero sin un poder militar suficientemente fuerte no habían tenido ningún éxito. Esto les dejaría solo las vías diplomáticas, ya que a los otomanos se les había permitido seguir gobernando bajo la supervisión británica, y en 1925, en una nueva convención del opio, esta vez en Ginebra, Egipto solicita, sin previo aviso, la anexión de la prohibición de la marihuana en el Tratado de la Haya. Egipto buscaba por una parte lograr más apoyo internacional en su prohibición local, pero por otro lado buscaba también deslegitimar la ocupación de Gran Bretaña, pues los británicos poco o nada habían hecho por ejercer la prohibición de cannabis en Egipto durante su ocupación. Y además era de conocimiento público que los británicos cobraban impuestos al comercio de la marihuana en India, recaudando muy buenos ingresos. Los egipcios, mediante una exagerada e imprevista intervención, atendida por diplomáticos poco informados, lograrían así prohibir internacionalmente la marihuana desde 1925 en la Convención de Ginebra, aunque esta prohibición solo entraría en vigencia en 1937. Así termina entonces de tomar forma el primer esfuerzo por restringir el comercio internacional de drogas, liderado por Estados Unidos, que era un país que ya venía experimentando movimientos prohibicionistas, pero que sobre todo aspiraba a tomarse el comercio con China, usando a la prohibición como su arma nuclear política.
lo cual sería clave para mantener a raya a las potencias coloniales europeas y conservar su relación comercial con el país asiático. También vimos cómo un esfuerzo egipcio por liberarse de la ocupación británica y por lograr más apoyo internacional en su prohibición lleva a la anexión de la Prohibición Internacional de la Marihuana. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de la Haya sería absorbido por la Liga de las Naciones, organización propuesta por los Estados Unidos, quienes junto a Gran Bretaña y Francia derrotaron a Alemania en 1919, lo cual le daría a este tratado validez a nivel mundial y obligaría a los países a elaborar leyes internas para implementar lo acordado en este tratado. La Liga de las Naciones luego cambiaría su nombre, entre otras cosas, a las Naciones Unidas. Y así terminamos con este video, donde vimos cómo intereses económicos y políticos fueron claves para darle forma a este primer intento de prohibición internacional de las drogas. Este sería clave para el siguiente paso, el cual es la prohibición total desde el alcohol hasta la heroína en países como Estados Unidos. En el próximo video hablaremos sobre el experimento de la prohibición en los años 20, cómo este experimento resultó con la aparición de las mafias, y analizaremos las similitudes de esta época con la actual guerra contra el narcotráfico. Si te gustó el video, por favor no olvides de darle un me gusta, compartir con tus amigos y de suscribirte a este canal. Hasta la próxima.